Muy buenas tardes. ¿Confirman que se escucha bien el audio? Sí, buenas tardes, sí se escucha. Gracias, Shirley. Aprovechando el tiempo de todos porque tenemos hoy el cierre de algunos exámenes, vamos a ir avanzando, ¿ya? La sesión, como en otras ocasiones, está siendo grabada y con eso vamos a poder revisarla quienes por algún motivo no puedan asistir. Continuamos con la revisión de las infografías que hemos ido trabajando. Voy a compartirles la pantalla. Bien, vamos a empezar la sección de docencia con el elemento 4.1. Para darles un poquito el contexto de qué es el 4.1, voy a revisar el modelo. Nosotros tenemos aquí el modelo de evaluación de institutos 2024 de mayo del 2021. ¿Ok? Dentro de esta serie de infografías, nosotros vamos a entrar al criterio número 4 y vamos a empezar el día de hoy con el 4.1, que es el subcriterio de formación académica. Vamos a revisar desde el 4.1.1 hasta el 4.1.9. Bien, veamos nuestra infografía. Nuestra infografía del 4.1.1 está relacionado con los programas de estudio de las asignaturas. El programa de estudio es un similar al que se suele denominar el sílabo. Sin embargo, tiene elementos que lo complementan mucho más. El objetivo es verificar que cada asignatura de la malla que se está ofertando tenga los elementos formales para resultados de aprendizaje, para mecanismos de evaluación. Para eso empecemos revisando los elementos que tiene un PEA en la parte superior derecha. Voy a hacer un poco de zoom para que se pueda observar bien. ¿Ya? El elemento de un PEA tiene la identificación de la asignatura, los objetivos de aprendizaje, contenidos temáticos, estrategia metodológica, actividades de aprendizaje, sistema de evaluación, bibliografía básica y complementaria, relación con los resultados de aprendizaje del perfil de egreso. ¿Ok? Para ahondar un poquito más en estos elementos del PEA, voy a compartir un PEA que tengo yo a forma de modelo. Vemos que tenemos una portada y esta portada identifica la última versión, en este caso es la del 2 de octubre del 2023. Está titulada con su asignatura, que es Programa de Estudio de Proyectos y Gestión, y la carrera que se relaciona a Desarrollo Humano, Personal y Social. Similar para interpretación de lenguas de señas y comunicación digital. También tenemos la información del profesor por temas de más información. Tenemos nuestra hoja de control de cambios. Como ustedes conocen, estos programas están desde que se actualizaron los rediseños de la carrera. Así que hay una primera versión que fue el 30 de marzo del 2019, una actualización el 6 de mayo del 2020 y una última actualización que es la del 2 de octubre. Son actualizaciones que se han ido generando en base a los requerimientos a veces del organismo de control. Y tenemos nuestra sección de firmas, elaborado, revisado y aprobado. Como estos documentos están impresos, en Secretaría tienen los físicos con las respectivas firmas. Y cuando el estudiante lo solicita, puede tener una copia de este documento, si es que va a hacer alguna convalidación de estudios o homologación para universidades, para continuidad de estudios, los puede pedir en Secretaría. También tienen que estar subidos en el sistema de académico. Ya les indico en un momentito esa sección. La tabla de contenido, los componentes que tenemos aquí son los que nos orienta el modelo de evaluación. Tenemos los datos generales de la asignatura, perfil de la carrera, resultados de aprendizaje, el sistema de evaluación, los contenidos, el modelo educativo, la metodología de enseñanza, actividades prácticas, bibliografía. Vamos revisando cada uno de esos componentes. Los datos generales de la asignatura. Este cuadro nos permite identificar el nombre de la asignatura, nos permite identificar el código de esa asignatura. Para orientarles un poco en el código, las primeras dos siglas corresponden a la carrera. En este caso vemos DH, Desarrollo Humano. LS va a ser para lengua de señas y CD para comunicación digital.
tenemos el acrónimo de la asignatura y tenemos un secuencial que va a ir aumentando en base a la malla académica. Como orientación, cada carrera tiene 24 asignaturas, así que vamos a tener 24 en este secuencial. El nombre de la carrera, si esta asignatura es obligatoria, si es que esta asignatura es práctica o es optativa, esto va a ir variando en base a la malla. El nivel, en este caso está en un nivel de cuarto, y si es que hay algún prerequisito, también nos va a determinar en esta sección. Hay asignaturas, por ejemplo, en desarrollo humano, como estamos en este caso, que suelen tener desarrollo humanístico 1, desarrollo humanístico 2, se refiere a eso de los prerequisitos. Lo mismo suele suceder con lengua de señas en algunas secuencias que se tienen. Tipo de asignatura, si esta asignatura es básica, profesional o de titulación. De ahí tenemos la carga horaria. Tenemos dos elementos. Tenemos la columna de créditos y tenemos la columna de horas. Después de eso tenemos nosotros tres componentes. El componente de aprendizaje docente. Este corresponde a las horas que nosotros tenemos directo con el profesor, sus sesiones. Cada una de las sesiones que ustedes mantienen están contempladas en esta carga. Las horas de prácticas y las horas de aprendizaje autónomo, el estudiante las desarrolla en plataforma. Por eso es que nosotros en los contenidos tenemos que cargar actividades que complementen el aprendizaje que tenemos en el aula y de alguna forma nos permita medir que se han alcanzado esos resultados de aprendizaje. Y aquí tenemos los resultados de aprendizaje del perfil de la carrera. Hay dos, perfil de la carrera y acá tenemos los resultados de aprendizaje de la asignatura. Ojo con estos dos. El de la carrera está relacionado con el propósito final que va a tener el futuro profesional y el de la asignatura son muy específicos con lo que nosotros queremos generar en la asignatura. En el de la carrera tenemos construye planes, proyectos y programas de desarrollo humano que promuevan una convivencia equitativa e incluyente con base en los valores humanísticos a nivel nacional, a nivel local, regional y nacional. Esto se puede repetir en en algunos otros programas, porque como les menciono, es relacionado al perfil de la carrera. Aquí podríamos relacionar uno, dos o tres, va a depender del contenido que se esté manejando de la asignatura. Mientras que los propios de la asignatura, y aquí quiero que tengan mucho énfasis, tenemos tres. Tenemos los cognitivos, voy a subrayarlo con un color un poquito más fuerte. Este, tenemos los cognitivos, tenemos los afectivos y tenemos los procedimentales. Em, en muchas instituciones se manejan los objetivos cognitivos y los procedimentales. El Instituto Crecer ha tenido los objetivos afectivos mucho antes que el modelo de evaluación lo contemple. Esto es importante mencionarlo porque nosotros desde mucho tiempo atrás hemos trabajado resultados de aprendizaje afectivos, combinando lo que es cognitivo y lo procedimental. ¿Qué es cognitivo? Todo lo relacionado a conceptos que se pueden manejar. Por ejemplo, vemos aquí identificar conceptos básicos, herramientas muy específicas que pueden ser de la asignatura, ciclos o metodologías muy en concreto que puede ir, y como les menciono, va a ir variando. Este es un ejemplo, pero es la parte cognitiva que el estudiante va a poder alcanzar. Los afectivos están más relacionados con habilidades personales, blandas que puede tener el estudiante. Por ejemplo, trabajo en equipo, por ejemplo, responsabilidad, por ejemplo, actitud positiva, que son a veces no tan medibles a modo de una prueba estructurada, pero sí son medibles en trabajos en grupo, en debates, en ciertas asignaciones que se podría dar para proyectos. Entonces, también va a depender de cada una de las asignaturas, pero está relacionado con esto, como les menciono, de habilidades blandas. Y los procedimentales ya es mucho más específico con técnicas. Por ejemplo, aquí está muy puntualizado con unas técnicas que se utilizan para proyectos, cronogramas de Gantt, lienzos Canvas. Cada uno va a tener en su asignatura algo muy específico en un procedimiento que tiene que generar el estudiante. Pueden ser, como se menciona aquí, normas técnicas. Y bueno, esto va a ir puntualizado por cada una de las asignaturas y carreras. Pero quiero que quede claro. Resultados
de aprendizaje del perfil de la carrera es uno, es el macro, y los resultados de aprendizaje de la asignatura se dividen en tres, cognitivo, afectivo y procedimental. Nuestro siguiente componente habla sobre el sistema de calificación. En el sistema de calificación nosotros en el aula virtual tenemos lo estandarizamos desde que se nos abre, podemos configurar ya la rúbrica de cómo se va a generar. Lo recomendable o la base siempre van a ser 4 tareas, va a tener un 25% de peso, pero esto puede cambiar. Si es que yo tengo 5 tareas, obviamente el peso se distribuiría en un 20% y esa sería la secuencia, ¿no? Pero como tenemos 4 unidades, por lo menos cada unidad debería tener una actividad, una tarea. Nuestros sistemas parciales que pesan el 50%, el producto final que pesa el otro 50% y sumando ambos se hace el cálculo para el resultado del promedio final. Todo es promedio directo cuando generamos nuestro mecanismo de evaluación. Y bueno, aquí está descrito todo el mecanismo de evaluación. Esto es similar para todos los PEAs, porque mantenemos una estandarización en todas las carreras. De ahí tenemos nosotros el contenido, vamos a tener la unidad, el título, nombre de la unidad, vamos a tener las sesiones, ustedes saben que tenemos 9 sesiones, 10 sesiones, en algunos casos hasta 2 sesiones, depende de la asignatura, pero nosotros manejamos una metodología por sesión que nos plantea un escenario, una estrategia y una evaluación, que es esta metodología de las 3E. Entonces nosotros mencionamos qué escenario vamos a desarrollar nuestra clase para esta sesión, conceptos básicos, por ejemplo, ciclo del proyecto. Voy a trabajar en introducción y conceptos, discusión y un ejemplo práctico. Las estrategias, se puede utilizar algún mecanismo, por ejemplo, aquí está mencionado un video, y análisis crítico del video, que es una estrategia para ir adoptando esto de la temática que se está trabajando. Como refuerzo, se puede cargar en el aula virtual preguntas ya dirigidas sobre la estrategia que se esté planteando o algún otro mecanismo. Y también se podría hacer presentación o discusiones en grupo. Como les digo, tenemos que ir también complementando las estrategias afectivas dentro del contexto. Unimos lo cognitivo, lo procedimental y también lo afectivo. Esa es la concepción para cada una de las sesiones. Se va a repetir para la sesión 2. Voy a saltar esto porque la sesión 2, 3 siguen la misma secuencia. Quiero que se fijen más en la estructura. Aquí tenemos, por ejemplo, la sesión 4 y tenemos igual escenario, estrategia y evaluación. Eso es fundamental dentro de nuestro modelo. Por la siguiente sección, una vez que acabamos los contenidos, nosotros tenemos, bueno, la última sesión va a ser muy particular, en mi caso es la sesión número 9, donde se tiene que explicar justamente cómo se va a hacer el proceso de examen final, de proyecto, o en el caso de interpretación de lengua de señas, la interpretación. Entonces, lo importante es que al estudiante sí seamos transparentes y le podamos ir dando la pauta de cómo se va a calificar, sean en porcentajes. Yo en mi caso muy puntual les estoy presentando este ejemplo. Hay una herramienta que pesa el 20%, otra el 10%, otra el 20%, tiene que sumar el 100 para que le podamos dar la rúbrica. Bien, aquí está resumida incluso la rúbrica de evaluación de cómo se evalúa la evolución de la asignatura. La siguiente sección del modelo educativo, esto es igual, similar para todos, no lo movemos. Nosotros tenemos el modelo educativo de educación confluente, es importante, o también se lo suele denominar educación gestáltica, donde tenemos 3 partes principales. Incluso aquí hay un gráfico que nos apoya para recordar eso. El estudiante es un modelo centrado en el estudiante, donde tenemos de experimentación, teorización e integración. Son 3 momentos muy importantes, donde vamos a tener mis resultados cognitivos, donde vamos a tener nuestros resultados procedimentales y donde también podemos incluir los resultados afectivos. Entonces es importante que comprendamos el modelo y cómo se integran sus componentes. La metodología de enseñanza
Ojo, no es lo mismo que el modelo. El modelo es un concepto que ya lo vimos que está dividido en estos tres ejes. La metodología podemos ir variando. En metodologías tenemos aprendizaje basado en proyectos, como es este caso, o tenemos aprendizaje colaborativo, o tenemos estudios de caso, o estudios vivenciales en el caso de desarrollo humano, o investigación aplicada. Va a ir cambiando. Nosotros tenemos un instructivo de apoyo que ustedes pueden revisar todas las metodologías y seleccionar obviamente la que más se adecua a su asignatura. En mi caso, esta asignatura es de proyectos, entonces utilizo la metodología basada en proyecto. El estudiante al final de esta asignatura lo que entrega es un proyecto y lo defiende, lo presenta para valorar o medir sus resultados de aprendizaje. Por eso es la asignatura, la metodología que en este caso está seleccionada para esta asignatura. De ahí nosotros tenemos el microcurrículo. Este microcurrículo trata de puntualizar sesión por sesión lo que nosotros desarrollamos por unidad y los mecanismos que vamos a tener para medir esa actividad. No todas las sesiones necesariamente van a tener un mecanismo de evaluación. Ustedes tienen la autonomía como profesores de irla organizando. Lo importante es tenerla estructurada porque esto es un gran apoyo dentro del proceso de desarrollo de la clase. Eso nos permite a nosotros como profesores organizar nuestro tiempo, al estudiante también conocer la secuencia de cómo va a ir viendo los contenidos. Así que es muy importante que la desarrollen con mucha precisión y secuencia para que no haya problemas. Por último, tenemos la bibliografía. Se divide en dos. Tenemos la bibliografía básica y la bibliografía de consulta. ¿Cuál es la diferencia? La bibliografía básica son documentos, libros, artículos que vamos a poner a disposición inmediata del estudiante. Mientras que las de consulta son un apoyo. Si es que mandamos una investigación, una tarea, podemos complementar con alguna página web, con algún libro, con alguna revista, algún artículo de revista, que él pueda complementarlo, ¿no? Principalmente la bibliografía básica, nosotros tenemos la obligación de ponerla a disposición. En este caso yo tengo una guía, ya vamos a hablar también de las guías de estudio, una guía general de estudio para proyectos y gestión. Y bueno, de ahí tenemos otro material de apoyo de educación confluente, muy particular de este caso, el Project Management, la guía para hacer proyectos. Y como consulta ponemos algunos otros apoyos, como es el Business Model Canvas, que es muy particular para la asignatura que le estoy poniendo de ejemplo. Pero quiero que se entienda la diferencia, ¿no? La bibliografía básica nosotros tenemos y debemos tener a disposición del estudiante en biblioteca, sea virtual o sea física. En el caso de desarrollo humano tenemos una biblioteca muy amplia en físico, así que podemos citar los libros que tenemos acá, aparte de que son libros clásicos en algunos casos. Por eso es importante también que tratemos de ver una bibliografía no muy antigua, que tratemos de encontrar algo de unos 10 años. Yo sé que en algunos casos hay textos muy clásicos, en esas excepciones los incluiríamos, pero sí es importante que como profesores vayamos encontrando información actualizada. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos en la estructura de un PA para que ustedes lo puedan tener una visión más amplia acerca de los componentes. Bueno, aquí tenemos unas evidencias, los sílabos tienen que estar firmados, la planificación docente se basa en los sílabos, tenemos registros de actualizaciones y aprobaciones, lo que hemos visto, se configuran en base a la malla curricular vigente y se tiene que relacionar con los perfiles de la carrera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos con los PEAs como programas de estudio. Nuestra siguiente diapositiva, infografía nos habla acerca de la afinidad de formación de la docencia. ¿Qué es la afinidad? Lo que trata de medir este indicador es que si es que yo soy un profesor, en el caso de desarrollo humano, que va a dar terapia, tengo que estar formado, capacitado y tener experiencia en ese tipo de asignatura. Si es que voy a dar una terapia individual, debo tener experiencia probada en terapia individual. Formalmente, el título como tecnólogo superior en desarrollo humano me va a habilitar para todas las asignaturas. Sin embargo, hay asignaturas con las que puedo tener mayor afinidad
por mis habilidades, mis competencias, mi experiencia. Entonces, eso a través de vicerrectorado académico se asignan las asignaturas justamente observando esa afinidad. Crecer tiene una afinidad muy alta. En el caso de desarrollo humano es del 100% porque todos son tecnólogos y sumado a su segunda carrera, a su posgrado, se les asigna la asignatura. Lengua de señas también es una carrera que tiene el 100% de afinidad. Y en comunicación digital tenemos, bueno, una particularidad porque obviamente no todos los profesores son licenciados en comunicación, sino que es una asignatura que también combina temas de investigación, donde pueden entrar ingenierías, donde incluye temas de diseño gráfico, que también entran diseñadores gráficos. Entonces es una materia, es una carrera que tiene unos profes un poco más multidisciplinarios. Pero lengua de señas y desarrollo humano 100% de afinidad. Tenemos como siguiente elemento el seguimiento, control y evaluación del proceso docente. ¿Cómo funciona este indicador? Tu objetivo es hacer un seguimiento, como ustedes vieron, de todas las sesiones que yo planteo. Aquí nosotros planteamos en nuestro sílabo las sesiones, planteamos mecanismos de evaluación, planteamos algunas particularidades que vamos a cumplir. Seguimiento, control y evaluación del proceso docente es eso, es evaluar que lo que yo tengo en mi sílabo se esté logrando. Las clases es un primer insumo. Nosotros revisamos aleatoriamente los videos de las clases justamente durante la evaluación de pares. Eso nos da un primer insumo de seguimiento. Otro son los registros de asistencia, registros de evaluación que se hace a través de la plataforma del Q10. Y por último, tenemos también las evaluaciones, la evaluación integral del profesor, tanto la evaluación de estudiantes, de sus pares, de autoridades, todo eso une un solo informe y en ese informe nosotros evidenciamos que lo que se planteó el profesor a un inicio en su programa de estudios se haya cumplido. Para ejecutar esto, nosotros como evidencia tenemos un reglamento. Parto mencionando el reglamento de seguimiento, control y evaluación docente que está en el aula virtual. Su última versión es del 2023. Y aquí tenemos, bueno, los considerandos y tenemos todo cómo se maneja el proceso de seguimiento, control y evaluación. Vamos a tener sus definiciones, qué es el proceso docente. El proceso docente hace referencia al conglomerado de acciones que la IES, dentro de su marco de funciones sustantivas y autonomía responsable, realiza para educar, capacitar y profesionalizar a sus estudiantes en torno a la oferta académica. O sea, es la acción de enseñar lo que es el proceso docente. Bueno, de ahí tenemos los PEAs, colectivos de asignatura, evaluación docente, algunos otros acrónimos y generalidades que, bueno, les dejo para que lo puedan revisar en en su link, en el aula virtual también está, para que lo puedan tener una amplia visión de lo que se maneja. Por último, el insumo, después de cumplir todas las fases de seguimiento, control y evaluación, que es la recopilación de todas estas fuentes de información, tener un diagnóstico, nosotros generamos un informe. Ese informe, tengo aquí también el último informe que se hizo del 2024-1, informe final de seguimiento, control y evaluación docente, lo hace vicerrectorado académico, tiene la siguiente estructura. Vamos a tener los datos, bueno, antecedentes, composición del informe final, datos de la carrera, la tabulación y descripción de los insumos, como les comentaba, y observaciones de sesiones sincrónicas o lo virtual del PEA. Básicamente es que se cumple el programa. Vamos viendo sus secciones. Aquí tenemos la sección de antecedentes, la composición del informe, los datos de la carrera. En este caso tenemos a un profesor de desarrollo humano, la información de la carrera, tenemos la tabulación y descripción de los insumos. Fíjense en lo que yo les mencionaba hace un momento. La observación de las sesiones sincrónicas, cómo hace la evolución de la clase y el cierre de la clase. ¿Cómo está su aula virtual? Tenemos la revisión también de las aulas virtuales
¿Qué es importante en su aula virtual? Yo les había mencionado de que nosotros tengamos, ya les comparto en este momento el aula virtual, nosotros tenemos la obligación de tener listo nuestro programa de estudios y subirlo para que tenga acceso el estudiante. Permítanme, les muestro en el aula virtual. Mm, ya, sí se puede apreciar, creo que sí ya pueden apreciarlo, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrar ahorita como docente y voy a entrar a la asignatura que estoy todavía en curso cerrando, que es justamente la del ejemplo de proyectos. Entonces, nosotros entramos a nuestra aula virtual y parte de lo que hace el seguimiento, control y evaluación es justamente este mismo ejercicio. Entrar al aula virtual del profesor, que esté en el proceso de evaluación y verificar que esté obviamente la introducción, donde va a estar el link de clase, donde está el PEA, el programa de estudios, aquí está. Entonces está cargado. Verificamos que el documento está cargado y están los contenidos. Esos contenidos tienen que ser exactamente iguales a los que yo estoy declarando acá. Tengo la unidad uno, escenario, estrategia, evaluación. Unidad 2, escenario, estrategia, evaluación. Unidad 3, 4, hasta mi proyecto final. Parte importante, siempre nosotros tener orientaciones a las rúbricas, lo que les mencioné. Entonces es importante que ustedes sí incluyan dentro de sus aulas virtuales a los estudiantes cómo ellos van a ser evaluados y eso tenga coherencia con el PEA que ustedes están cargando. Esa coherencia es la que se mide en el seguimiento, control y evaluación. Además de que se revisan obviamente el seguimiento de sus clases. Yo tengo aquí las clases del 23 de abril, el 30 de abril, bueno, de todas mis sesiones y tengo un link que me direcciona, voy a darle clic al archivo, que esto también les da apoyo y soporte el departamento de IT acá en el instituto, y eso les permite justamente cuando hacemos el proceso de seguimiento y control, evidenciar que justamente se desarrolló la clase en su tiempo, en su totalidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros tenemos en plataforma y es parte de lo que se mide en este criterio, que ya les regreso al informe, del aula virtual. Y ahí nosotros tenemos una ponderación de cómo han estado todas las asignaturas, cómo ha estado con los profesores y tenemos un promedio que obviamente sale a través de estas rúbricas que nosotros vamos calificando. De ahí unos gráficos de apoyo y tenemos por último las recomendaciones, conclusiones y recomendaciones que se pueden ir haciendo. Es importante esto de las acciones correctivas porque recordemos que buscamos un proceso de mejora continua dentro de cada uno de los PEAs. Bien, vamos con nuestro siguiente diapositivo. Ay, perdón, se cerró. Discúlpenme que se saltó ya, me equivoqué de pantalla. Y nosotros tenemos las asignaturas que tengan cobertura bibliográfica adecuada, como les mencioné, al finalizar de nuestro programa de estudios mencionamos esta bibliografía. Lo importante es que esa bibliografía sea coherente con la asignatura que estoy dando y parte de esa coherencia, al menos en lengua de señas y desarrollo humano, ha sido la generación de guías, ¿no? Ya vamos a ver más adelante el tema de las guías, pero la cobertura bibliográfica nos apoya con la información justamente que vamos generando que esté en la biblioteca. Las publicaciones docentes. Ya. Parte de las publicaciones docentes, aquí tenemos el objetivo, bueno, es promover la producción académica y técnica. Les invito a que participen dentro de las convocatorias de investigación. Esto les sirve para su perfil, su escalafón como profesores. Las evidencias, nosotros presentamos cada periodo académico un listado de qué se ha publicado. Parte de las publicaciones salen incluso en la revista de Mente Abierta como un resumen de los aportes que se han ido generando durante periodos académicos anuales.
y certificaciones, registros que se les entrega a los profesores justamente para evidenciar también la afinidad. Es parte de los mecanismos que, como ven, se van integrando. Tipo de publicaciones, artículos, libros, capítulos de libros, ponencias en eventos, guías de estudio. Ya vamos a revisar un poquito más este elemento de guías de estudio. Las aulas es el espacio donde ocurre el proceso de la docencia. El modelo tiene dos términos importantes, no quiero que se confundan porque a veces nos referimos al docente como profesor. Sin embargo, el modelo habla de la acción de la docencia como el proceso de enseñanza y el profesor como el sujeto o el profesional que imparte los conocimientos. El aula es el espacio físico donde se desarrolla el proceso docente. Nosotros tenemos que tener aulas que tengan acceso a Internet, acceso a todos los temas de apoyo de Infocus, que sean espacios cómodos, confortables, que se miden un poco con temperatura, con iluminación, que los colores de las paredes sean neutros, preferiblemente pasteles o blancos, justamente para evitar una distracción por parte de los estudiantes. Esas son las características que tenemos. En el Instituto Crecer, nuestras aulas cumplen con esos parámetros: buena iluminación, conexiones, espacios y particularmente en desarrollo humano por los materiales y recursos que utilizan. También hay, como conocen, colchonetas, almohadas, se maneja una papelógrafos, podemos utilizar parte de la pared. También nosotros tenemos la formación complementaria. La formación complementaria está enfocada ya no desde un punto de vista de brindar a los estudiantes una formación que no necesariamente esté directamente relacionada con su parte cognitiva profesional, sino que, como dice su título, complemente ese proceso de formación. Por tanto, hacer actividades deportivas, actividades culturales como el evento bicultural que maneja el instituto, ayuda y aporta a que el estudiante adquiera otras habilidades, aparte de las cognitivas, sino que sea un complemento. Puede ser en habilidades blandas, puede ser en actividades culturales, deportivas. Eso se realiza a través de bienestar estudiantil, donde se comparte un calendario de actividades y como evidencias tenemos informes de las actividades, la aprobación de esas actividades, fotografías, y algunos de esos se generan videos informativos que están en nuestro canal de YouTube. Así que la formación complementaria complementa la parte profesional, pero pueden ser, como les menciono, cultural, deportiva, y para eso el instituto pone a disposición un calendario y que las personas se inscriban, y es abierto. Podemos entrar gente de lengua de señas a actividades de desarrollo humano, como los cursos que se están dando de cursos avanzados de residentes, de programación neurolingüística, que son a veces espacios que no son muy relacionados a las otras carreras, pero que a ellos les va a complementar con otras habilidades. Lo mismo ocurre gente de desarrollo humano de comunicación que pueda participar de los cursos de lengua de señas como una nueva lengua que les ayude a comunicarse. El acompañamiento pedagógico a estudiantes está relacionado con la unidad que tiene su propio nombre, Bienestar Estudiantil, o un nombre muy similar. Su objetivo es asegurar el proceso de acompañamiento a tanto estudiantes como a funcionarios. Principalmente nos enfocamos en los estudiantes, pero existe también la apertura para que profesores que requieren algún tipo de terapia, apoyo, compañía, lo puedan generar. Les invito también a ver los videos del QR. Me olvidé, pero todas las diapositivas tienen un video informativo que por parte de su responsable describe muchísimo más cómo se puede acceder, por ejemplo, al acompañamiento pedagógico. Parte de este acompañamiento pedagógico ayuda con procesos de retención, ayuda temas de apoyo para estudiantes a través de estímulos o reconocimientos, nos ayuda a mantener una cultura de acompañamiento, ¿no? Que es algo que caracteriza bastante a Crecer. De ahí tenemos nosotros la relación con graduados. Si ustedes se fijan, hemos seguido una secuencia, ¿no? Desde el diseño
del programa de estudios. Voy a ir un ratito acá, a esta. Desde el diseño del programa de estudios. Ah, caramba, se me saltó la página. Sigue un ciclo. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un ciclo. Aquí tenemos el programa de estudios de las asignaturas desde el 411, donde creamos los parámetros en los que se va a dar la asignatura. En el 412 estamos estableciendo el profesor que tenga la afinidad para dar esa asignatura. En el 413 se hace es la forma en la que se realiza la evaluación de que ese proceso esté correcto. Cobertura bibliográfica y publicaciones docentes complementan el seguimiento y control para que la asignatura sea dada de forma coherente y articulada. Las aulas, que los espacios físicos en los que el estudiante va a realizar estén adecuados y su formación complementaria y acompañamiento pedagógico enfocado a los estudiantes. Y por último, el estudiante entra a un proceso de graduación. Entonces, es esa secuencia, ¿no? Desde que se crea la asignatura, se asigna el profesor, el estudiante vive su proceso de formación y por último, tiene su seguimiento a graduados o relación con graduados. Su objetivo es promover una relación activa, principalmente la relación con graduados nos ayuda a evidenciar oportunidades de mejora. Nosotros a través de unas encuestas y focus groups levantamos información que permitan mejorar la asignatura, la malla, el perfil de egreso de la carrera y complementariamente también nos ayuda a saber cómo está el campo ocupacional de los graduados. También se hace una actualización de cómo está su campo laboral, porque también buscamos retroalimentar en ese punto ciertas herramientas, ciertas metodologías que tal vez se pueden actualizar dentro del contenido de la malla y puede sumar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bien, yo les había comentado que íbamos a revisar un poquito más detalladamente el proceso de las guías de estudio, porque estas guías de estudio, como yo les mostré acá, la Guía General de Estudio de Proyectos y Gestión, es un insumo muy interesante para dentro del proceso docente, que eso nos permite en el caso de lengua de señas complementar información que lastimosamente puede estar o hay poca información acerca de ciertas asignaturas y en desarrollo humano también actualizar ciertas técnicas, ¿no? Entonces, como parte de nosotros en la bibliografía podemos poner las guías generales de estudio. Yo tengo aquí un ejemplo de una guía práctica, en este caso de la asignatura de Guía Intérprete 1, tiene su portada, tiene su índice, y aquí quiero hacer mucho énfasis en que estas guías prácticas ayudan a que el estudiante prepare su clase práctica. Ustedes saben que nosotros tenemos una modalidad híbrida y tenemos ciertas clases que son presenciales. Esas clases presenciales son muy importantes para que el estudiante pueda poner en práctica. Recordemos que estamos en nivel tecnológico y nos caracterizamos por el saber hacer. ¿Qué elementos tenemos? Tenemos, bueno, la introducción, tenemos el alcance, tenemos las competencias. Aquí me detengo un poco, porque las competencias y los logros de aprendizaje apoyan a la parte práctica. Yo utilizo verbos, como ustedes se dan cuenta, aplicar las técnicas, seleccionar recursos, emplear las normas, organizar actividades. Va un poquito más allá de lo que en un inicio nosotros teníamos, por ejemplo, acá arriba, los resultados de aprendizaje. Porque el resultado de aprendizaje es una visión un poquito macro de lo que nosotros esperamos que el estudiante pueda llegar a generar. Aquí, permítanme, estoy subiendo. Ya, aquí teníamos los resultados de aprendizaje cognitivos, afectivos. Entonces, nosotros identificar conceptos básicos, etcétera. Con la guía práctica, estamos diciendo cómo vamos a poder alcanzar esos resultados de aprendizaje. Entonces, aquí desglosamos mucho más específico las habilidades, competencias que va a tener el profesional. Los logros de aprendizaje, tenemos bueno, en esta parte ya la parte práctica. Es importante, estos tres componentes están muy relacionados con el modelo, la capacidad práctica que va a tener el estudiante a nivel de pensamiento, las habilidades motoras, las habilidades sensoriales. Es muy específico en estos tres componentes.
Y ahí tenemos, bueno, y ahí sí ya viene el desarrollo de, si es que yo en mi programa en mi programa de estudios, acuérdense que teníamos este pequeño microcurrículo, y en mi programa de estudios puse alguna actividad práctica, por ejemplo, digamos que esta es una actividad práctica, elaborar un cronograma, etcétera, etcétera. Digamos que aquí está la actividad práctica. Yo con la guía complemento y explico cómo va a funcionar esa actividad práctica, especificando la unidad, especificando el tiempo, el contenido, la actividad, su objetivo, su procedimiento. Y como toda actividad, debo tener al finalizar un tema de cierre, pero especifico el tiempo. Puedo poner, como ustedes ven aquí, referencias, los materiales que voy a aplicar dentro de mis sesiones prácticas, los registros y documentos de referencia. Importante para gente de desarrollo humano, que hace muchos talleres, muchas prácticas y a veces no está documentado, es una oportunidad de documentar. Estas publicaciones, como les digo, aportan a su proceso de experiencia, aportan a su proceso de investigación, sobre todo enriquecen a la asignatura, todo lo que son publicaciones docentes. ¿De acuerdo? Eh, bien, de ahí nosotros teníamos con eso el cierre de lo que sería nuestro indicador. Hemos visto docencia, el subcriterio de formación académica y los componentes desde el 411 hasta el 419. Esta información, como les digo, se puede ampliar. El tiempo de nuestras reuniones a veces no es suficiente, pero en estos videos ustedes pueden tener mucho mayor detalle del indicador por parte del responsable que administra. Con los sílabos estamos un poco más familiarizados, se nos entregan plantillas, se nos entrega información y hay apoyo por parte del vicerrectorado académico para la generación de estos contenidos. Les invito para que participen en la elaboración de estos materiales. Estos materiales les ayuda, sobre todo en clases, ya cuando ya está documentado es mucho más, fluye mucho mejor el proceso de enseñanza. Y alguna duda, inquietud con el reglamento de seguimiento y gestión y su proceso les va a ayudar a planificar de cierta manera y ver cómo se evalúa ese proceso de seguimiento. Yo ya les he comentado un poco todos los parámetros. Al final de cada periodo académico se mide la información que ustedes han planteado, la asistencia, las notas, su desempeño, su aula virtual y todo eso lo consolidamos en un informe y esto obviamente tiene luego un proceso de reconocimiento para profesores que destacan dentro de los procesos de formación, en este caso de la docencia. Bien, en honor al tiempo, cerramos con este indicador del día de hoy. Si es que se conectaron un poquito tarde, el video va a estar disponible en el aula, en nuestro canal de YouTube. Se les va a enviar el link con el archivo. Y el siguiente jueves continuaríamos con estas sesiones. Recuerden que cada jueves estamos generando estos acercamientos con la comunidad para que puedan tener conocimiento de todas las áreas y todos los indicadores que maneja el instituto. Les agradezco muchísimo y nos vemos el siguiente jueves. Un excelente fin de semana para quienes van a tener ese proceso. Nosotros ya tenemos procesos de cierre y evaluaciones, ¿no? Este fin de semana, entonces ahí quizás nos veamos acá en el instituto. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta